Sociedad Argentina de Escritores, junto al poeta David Sorbile. Con él abordaremos su trayectoria, su poesía, su historia y sus influencias, entre otras cosas. Nos gustaría que nos hicieras alguno de tus poemas de tu primer libro. Bueno, mira, justamente hay un poema que está dedicado a mi esposa, Silvia, que como te decía antes es un poco la que me influenció muy positivamente para que comenzara a publicar. Este poema dice lo siguiente: la vida renace en el momento de la pena, los recuerdos se desnudan impiadosos, la memoria denuncia el sacrilegio del olvido, las huellas se alimentan del silencio, la justicia clama otra vez en el desierto, las palabras se nutren de obligadas ausencias, la historia acecha entre promesas y traiciones, en el estéril simulacro de banderas perdidas, y sin embargo el asombro y tu perfume, el tiempo errante y las nubes de otoño, la poesía que llena tus manos de ilusiones, el mundo en tu rostro de maravilla luciente, la esperanza en el umbral de nuestro hallazgo, los caminos que se abren sin fantasmas, el alba encendida en tus ojos, nuestros hijos como semillas definitivas y el amor sin pausas ni abismos como albores de un sueño infinito. Ese es el primer poema que justamente me marcó en aquella época de 1999, porque ahí prácticamente es lo que me impulsó a escribir, ahí está dicho, y la idea de plantear qué le podía yo ofrecer al mundo. Y la idea justamente es vincularme con el otro para que reciba mi mensaje, esa vinculación que genere una nueva forma de ver la realidad, que a veces es muy esquiva, es muy dura, y planteando eso, o sea, muy personal, era como crear un mundo paralelo, ¿no? Un mundo distinto, un mundo a través de un vínculo que no haya otra cosa que la sinceridad en el medio, sentirse acompañado por la palabra del otro, darle un pase para que el otro a su vez me dé su propia experiencia, ¿no? Amigarme con el otro, buscar estrechar ese vínculo. Por eso yo creo que la poesía y la amistad, en mi caso, van casi unidos. Van casi de la mano. Me ha ayudado muchísimo en la poesía como para estrechar vínculos, decía yo, para que no haya fronteras, para dejar la trinchera de cada uno y buscar en el otro un compañero de viaje. Esa es la idea primera que yo sentí a medida que iba publicando. Claro. Y a medida que iba viendo la repercusión que tenía, los vínculos, hermoso las el reuniones. poema, realmente maravilloso. Y otro de los poemas que nos lees es de tu... El otro, vamos a aprovechar ya que hablamos tanto del puente, sí, de Jorge, vamos a leer el poema que yo le dediqué al libro Menú Ejecutivo, que Jorge lo publicó allá por el 2009, y dice así: yo conozco un tal Estrella, pero será el que se proclamó hijo de Zeus y admirador de la obra de Pericles y sus planes quinquenales, o ese otro conocedor del libro que Sócrates no se atrevió a publicar, o el que acompañó al Dante en su viaje del infierno al paraíso, con escala en el purgatorio, o el que festejó con Whitman la esperanza del nuevo mundo, o el audaz vocero de los futuristas seguidores de Mayakovsky. ¿Será posible que sea el mismo? Yo conozco un tal Estrella que escribe versos,
con la barba de Tolstói, la ironía de Girondo, el duende de Tuñón, la erudición de Joyce, el desenfado de Olivari, la nostalgia y la alegría de un ser austero que cultiva lealtades en las reuniones de poetas y amigos y tiende sus manos con una sonrisa legendaria. Gracias. Divina. Para Ana Estrella. Sí, ya lo creo. Divina. La verdad que Gracias. lo leo y me acuerdo de él, de la emoción de él y del abrazo que me daba. Gracias. Después que yo lo leía. Y realmente Yo creo que él está acá. me sentía muy bien. Sí, yo creo que está acá, seguro que sí. Se sentía muy bien y bueno. Seguro que está haciendo alguna broma. Y yo creo que justamente en esa relación que hablábamos sobre Jorge, con él se me abre en abanico una cantidad de seres que he conocido, no puedo dejar de nombrar algunos, a Rosana Palacios, a Graciela Bucci, María Paula Mones Ruiz, Marta de París, los que nombré antes, Miguel Madrid, Ignacio Giancastro, Elisa de Gistani, hay muchísima gente, Gustavo Tizotto, y toda la playa de poetas que están en su blog. Sí. Gustavo también es una figura importantísima para mí. Él me ha ayudado muchísimo. Yo creo que la mayoría de los poetas nos sentimos tributarios de su ayuda incondicional. Realmente no quisiera dejar de decir toda la gente que realmente conozco, que me ha enriquecido, como decía antes, y eso me llena de orgullo. Además, quería comentarte algo que no me puedo olvidar de ninguna manera, es que yo de alguna forma fui la influencia literaria para mi padre. En los últimos 18 años yo lo incentivé tanto como para poder, digamos, tener otro tipo de realidad, que él se plegó a escribir muchísimo y de todo ese trabajo surgieron 5 libros publicados y en esa suma de libros que yo estoy trabajando ahora para poder hacer una obra reunida y para rendirle mi homenaje ya que él falleció en enero de este año. Eso es lo que quería agregar. Perfecto. Tengo entendido que, aparte de tus libros publicados, obviamente, de poesía, te dedicas a la radio y tienes un programa de radio. Cuéntanos cómo te manejas con ese tema. Bueno, eso surgió a través de la publicación de este libro que tenés vos, Señales de Vida, en el año 2004. Yo conocí a José Palomino Cortés, que tenía su programa en Radio Nacional, y justamente a través de ese libro, que es un libro de ensayo y también contiene poesías, está dedicado a varios poetas, entre ellos Leopoldo Marechal, Juan Gelman, Miguel Ángel Bustos, y otros pensadores. Yo llego a él, se interesó mucho y poco a poco me hizo intervenir en su programa junto a Lito Ser, que es un abogado y a su vez es cantante, en ese mundillo de la radio, en un programa dedicado a la cultura latinoamericana, nuestro continente justamente, y ahora está en el AFM, la folclórica, todos los sábados de 16 a 18 horas. Bueno, ha pasado 10 años y en esos 10 años yo pude conocer otras radios, otra gente importantísima. Ayer mismo me invitó tanto a María Paula Mones Ruiz, a Graciela Bucci y a mí, como parte del grupo literario Marta de París, a un programa de Radio Cultura de Luis Calvo y Nora Nardo, y donde hablamos de nuestro grupo y realmente esa es otra de las cosas que yo tenía que comentarte, que a través de la escritura, de la publicación, del conocimiento, se me abrió otro camino muy lindo, muy interesante, que es la experiencia de conocer otros medios, el medio radial, que me parece fenomenal.
Y bueno, poco a poco fui pasando por Radio Onda Latina, Diferentes Radio de las radios. Madres, Ajá. sí, por Radio Cooperativa, estuve en Radio El Mundo, en fin, varias radios, incluso Radio Soberanía, que estaba en la calle Alberdi, había otra radio que se llamaba, una radio de la calle Rodríguez Peña, que ahora no me acuerdo el nombre, creo que cambiaron, ahora tiene otro nombre, y bueno, una serie de radios, ¿viste? Claro. Radio de la Ciudad también, y eso realmente me hizo conocer, como te decía, a gente vinculada a la música, Sí. a otro tipo de actividades, que a su vez se vincula con la poesía. Claro. He conocido a poetas realmente vinculados a la música, las dos cosas. Conozco a Ovidio Ottaviano, que es uno de los grandes impulsores de la música latinoamericana, especialmente de su patria, de Paraguay, Elvio Romero, Roa Bastos. Recuerdo cuando hicimos un programa en la Feria del Libro, recordando a Roa Bastos, y me invitaban a participar ahí, y yo no lo podía creer. Frente a gente que sabía mucho del tema, que lo había conocido, y yo le he dedicado poemas a él también, a Elvio Romero, que no lo pude conocer, pero a través de otros es como si lo conociera. Sí, ya lo creo. Al caso de Armando Tejada Gómez, de Hamlet Lima Quintana. O sea, fue todo un tejer, Sí. un puente, ¿no? Una Sí, red, esa mejor dicho, red, un puente. esa red, yo la experimenté Una ahí red. y doy gracias a Dios realmente de haber conocido y tratar a gente que para mí es muy importante, como el caso de José Palomino Cortés, un hombre que es un luchador desde el año 80, 1980, que viene haciendo ese programa. Así que bueno, todo mi agradecimiento a toda esta gente que yo he conocido, conozco y sigo tratando. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿algo más para que quieras agregar? Bueno, realmente agradecerte a vos, a nuestro amigo que nos está filmando, que este es uno de esos placeres que uno se puede dar en esta vida, en este mundo, y realmente para todos los que lo han pasado por aquí, Sí. realmente siento casi lo mismo, tal vez, ¿no? O tal vez más, el gozo de pasar un buen momento con ustedes. Bueno, muchas gracias a vos, gracias David Servile. Para mí ha sido un placer escucharte, conocerte un poco más, conocer tu palabra, escucharte, leer y recordar a nuestro querido amigo Jorge Luis Estrella. Muchas gracias. Gracias.